Buen día, compañeros. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Arquitectura. Vamos a estar hablando sobre las corrientes arquitectónicas. Nuestro equipo está conformado por Diego Yen María Guadalupe, Eric Román Lara de León, Melanie Aide Borjas Álvarez, Dulce Andrea Loyola Contreras, Estefanía Ruiz Velázquez y Aldo Carmona Ramírez. Los temas a tratar serán sobre la arquitectura gótica, la Bauhaus, arquitectura barroca, arquitectura romanticismo, movimiento moderno y arquitectura rococó. El objetivo principal es dar a conocer los diversos estilos arquitectónicos, ya que es la mayúscula responsable de la construcción de los espacios donde desarrollamos nuestra vida. En un contexto como el actual, cobra aún más valor si cabe. Una buena arquitectura nos proporcionará un mejor confort y, en definitiva, una mejor calidad de vida. Asimismo, ver cuánto ha evolucionado al paso del tiempo estos estilos arquitectónicos y la historia que tiene cada uno de ellos. Les proporcionamos una breve introducción. El estilo arquitectónico se puede definir como el medio de expresión que aparece en la arquitectura a través de la composición y los materiales con los que se construyen en diferentes periodos históricos. Por tanto, a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes estilos arquitectónicos con los que representan los valores y las aspiraciones de una determinada etapa histórica. La arquitectura como medio de expresión a gran escala ha evolucionado a medida que las sociedades han ido cambiando con el paso de los siglos. Así, a medida que el poder de los gobernantes ya fueran faraones, emperadores o monarcas, pasó de ser un poder absoluto a equiparse de los habitantes de las ciudades y los estados. La arquitectura cambió en sus formas y en su estilo. Como consecuencia, el carácter monumental y simbólico de la arquitectura de las primeras civilizaciones fue evolucionando hacia una arquitectura al servicio primero de la sociedad civil y posteriormente al servicio del individuo, ya que viene integrado en el siglo XX. La arquitectura gótica surgió en Europa durante la Edad Media, se originó en el siglo XII en Francia y se extendió por todo el continente hasta el siglo XVI, y se desarrolló durante la construcción de grandes iglesias en París para que ésta creara más altura, luz y volumen en los edificios, y evolucionó a partir de la arquitectura románica, un estilo que promovía las características de las antiguas construcciones romanas y bizantinas, combinada con tradiciones locales. Suele caracterizarse por arcos de medio punto, paredes gruesas y pilares robustos. Las características de la arquitectura gótica eran estructuras construidas en piedras combinadas a grandes extensiones de cristal, columnas agrupadas, agujas en punta, grandes arcos, decoración intrincada, bóvedas de crucería y arbotantes. Una forma específica de contrafuerte compuesto por una estructura arqueada que se extiende desde la parte superior de una pared hasta un pilar. El estilo se aplicó, como es sabido, a las grandes catedrales, abadías e iglesias de toda Europa. Es también el estilo de muchos castillos, palacios y ayuntamientos y universidades. Grandes ornamentos e impresionantes. Los edificios de la arquitectura gótica suponen una progresión en tecnología y técnicas de construcción. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la arquitectura gótica, que está la Catedral de Notre Dame de París, que su construcción empezó en 1163 y concluyó en 1345. Y su arquitecto fue Jean Chales. Y también tenemos, por otro lado, la Catedral de Estrasburgo, Francia, construida en los años 1015 y 1439. Su torre de más de 140 metros de altura y fue hecha por el arquitecto Mac Miram. También tenemos el Duomo di Milano en Italia, considerada una de las iglesias más grandes y más bellas del mundo. Su construcción fue a partir de 1386 y finalizó en 1965.
y esta tiene 157 metros de largo. Fue construida por el arquitecto Donato Di Angelo Bramante. Y por último tenemos la Catedral de Burgos, España, dedicada a la Virgen María y esta sigue los patrones del gótico francés y fue construida en 1221 por los arquitectos Juan de Colonia y Simón de Colonia. Por último, tenemos para complementar el tema de la arquitectura gótica, tenemos un video. El arte gótico es la denominación del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta que surge el Renacimiento en Italia en el siglo XV, aunque en otras partes pervivió hasta bien entrado el siglo XVI. El gótico surge en el norte de Francia y se acaba expandiendo por toda Europa. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, por lo tanto tenemos variantes locales. A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno al año 1140 en Francia, siendo la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis el primer ejemplo que encontramos. La arquitectura gótica resulta de la evolución del románico. El gótico es un estilo caracterizado por el arco ojival y la bóveda de crucería. La denominación peyorativa gótico, que significa el arte de los godos, fue inventada por los eruditos del Renacimiento con un sentido despectivo a un arte que consideraban bárbaro y muy inferior al arte grecorromano. Sin embargo, fue revalorizado y exaltado en el siglo XIX por los movimientos nacionalistas y románticos europeos, y en la actualidad se considera universalmente como uno de los momentos más brillantes desde el punto de vista artístico del mundo occidental. Y estos fueron unos de los elementos que conforman a la arquitectura gótica. El estilo de la Bauhaus tiene como origen en Alemania durante los principios del siglo XX. Este estilo tiene como filosofía que el diseño sea la función, lo que quiere decirnos que es caracterizado por ser sencillo y funcional y libre de decoración, diseñado principalmente a base de formas geométricas. Sus características son que es diseñado con formas lineales y geométricas, sus materiales son auténticos en colores que vibran, orientación minimalista, función se prioriza, depende de la decoración, respecto a la decoración y función. Unos ejemplos de este tipo de arquitectura es el Weimar Kunsttechnischer Institut, que es donde surgió todo el movimiento de la arquitectura Bauhaus, y el Bauhaus Archiv. Luego tenemos la arquitectura barroca. Esta se desarrolló a finales del siglo XVI y el siglo XVIII. Se expandió en toda Europa y también llegó a América Latina por medio de la colonización. Esta se denomina prácticamente por su gran riqueza ornamental, porque ya se empiezan a ver otras proporciones, una ornamentación más exagerada y tanto la decoración como las dimensiones del recinto son más grandes, ya que como quería llamar mucho la atención, buscó unificar la pintura, escultura y evidentemente la arquitectura para lograr su objetivo. Aún así, su estilo no fue unificado, sino más bien una tendencia, pues dependiendo desde la zona en donde este se desarrollara, tenía diferentes características. También tenemos características del barroco, que utiliza grandes cúpulas al centro del edificio, que como se mencionó en las proporciones, pues cambiaron bastante para hacerlo aún más monumental. Su decoración se hizo la protagonista por el detalle y dedicación que se tenía, pues en una arquitectura barroca, sin importar dónde mires, podrás encontrar más y más detalles. Y el uso del oro fue bastante frecuente para crear esta misma grandeza, para crear esta sensación de movimiento o que fuera más dinámico y que los espacios se integren en un mismo todo.
Ya por último, la arquitectura barroca tenemos dos ejemplos, como es el Palacio de Versalles, que aunque su exterior se puede percibir como neoclásico, su decoración es aún así eminentemente barroca, y también la Plaza Mayor de Salamanca, que ese diseño correspondió a Alberto Churrigura, en uno de los cuales ubica la fachada del ayuntamiento de la ciudad. La arquitectura romántica. El romanticismo fue un movimiento artístico, político y filosófico que surgió del siglo XX. El romanticismo de la arquitectura, también conocida como arquitectura romántica, nació de Inglaterra y se desarrolló entre los siglos XV y XVII. Surgió como un movimiento para oponerse a la arquitectura neoclásica. El estilo está marcado por el rescate de la arquitectura medieval de Oriente y el pluralismo de temas exóticos. La arquitectura romántica también está marcada por el abrevismo, es el uso de formas, figuras y soluciones técnicas de una época del pasado para resolver los problemas del presente. Este es un audio donde se va a redactar mejor de lo que se explica cómo surgió la arquitectura del romanticismo. Ante el problema de la definición del nuevo estilo arquitectónico que debía corresponder al siglo XIX, un periodo marcado por los cambios surgidos a partir de la Revolución Industrial, algunos arquitectos eran partidarios de seguir utilizando las formas clásicas, mientras que otros preconizaban el espíritu medieval. Paradójicamente, una y otra imagen participaban del mismo espíritu romántico que recorrió todo el siglo XIX, dando entrada incluso a otras etapas de la historia de la arquitectura, como la del Renacimiento italiano. Con este tipo de edificios que se mueven entre el clasicismo y el Quattrocento italiano, algunas ciudades como Múnich fueron un modelo a imitar, al igual que sucedió con París a partir de las reformas y proyectos de Napoleón. No obstante, el hecho de repetir miméticamente determinados capítulos de la historia de la arquitectura clásica, medieval o renacentista, lo que se conoce como revival, no dejaba de ser una situación circunstancial y expectante que se agotaba en sí misma. Sin embargo, no fueron clásicos ni románticos los que hicieron mover la rueda de la historia, sino aquellos que, persuadidos de que la arquitectura debía responder a las claves filosóficas de su tiempo, optaron por el eclecticismo, esto es, por la selección de aquellos aspectos útiles que la historia ofrecía, pero dispuestos con un nuevo orden, de modo que se adaptara a las necesidades de la sociedad del siglo XIX. De este modo, apoyándose en la historia pero sin repetirla, la arquitectura ecléctica ofrecía un concepto y una imagen absolutamente renovada, original, propia e inconfundible del siglo XIX, en la que hay tanto talento e interés como en cualquier otra etapa de la historia. Sirva de ejemplo el edificio de la Ópera de París, obra excepcional de Charles Garnier, que construido entre 1861 y 1875, resume todo el espíritu de una época. Su magnífica escalera de desarrollo imperial incorpora elegantes lámparas en bronce que iluminan nuestro paso hasta llegar a la planta noble. Allí, y en la crujía que corresponde a la fachada principal, se encuentra el Gran Foyer, espectacular sala que resume lo mejor del estilo del Segundo Imperio, digna sucesora de la Galería de Espejos de Versalles. Aquí tenemos unos ejemplos sobre la arquitectura del romanticismo. Tenemos el Palacio de Westminster. En 1836 se elevó los edificios del neoclásico tan emblemáticos como el Palacio de Westminster, obra de Charles Byrne y Auguste Pugny, o el Parlamento Británico, proyecto por A.I.W. que fue entre 1812 a 1852. Tenemos aquí una representación visual sobre el Palacio de la Ópera que se escuchó en el labio de París. Este fue desarrollado por Charles Garnier en 1875. Es uno de los edificios más característicos del siglo XIX, distinto de París, del paisaje urbano de la capital francesa. El movimiento moderno fue un estilo arquitectónico que se inició en el siglo XX y perduró hasta, bueno, realmente es un estilo atemporal,
Por lo tanto, todavía hay destellos de este estilo arquitectónico, el cual es vulgarmente llamado el estilo moderno. Este se desarrolló a principios del siglo XX en Europa y durante los años 20 su máximo exponente fue Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, entre otros arquitectos, hasta mexicanos como Luis Barragán. Una de las características que tiene el movimiento moderno es que este estilo arquitectónico no buscaba como ornamentar los edificios, sino que más bien buscaba la pureza de la geometría. Entonces, optaba por líneas rectas, geometría más básica y jugar con la volumetría de los proyectos en lugar de ornamentar las fachadas. También se plasmó como, aunque se plasmó en todo tipo de edificios, sentían predilección por las casas sociales, los rascacielos, las fábricas, las escuelas y los estadios y teatros. En las paredes se añaden grandes paredes o se hacen directamente de vidrio, que dejan pasar la luz natural. Esto porque en estos años se da la revolución industrial y se comienza a utilizar materiales nuevos como el cristal, el acero, la madera y el concreto. También se comenzaron a aplicar nuevas tecnologías para contribuir así a cambiar la forma en que se proyectaban los edificios de estos años. Y por último, dos grandes ejemplos de este movimiento sería la escuela de la Bauhaus, que como mi compañero anteriormente explicó sobre esta casa, como este proyecto y este edificio, y la Ville Savoye del arquitecto Le Corbusier. La arquitectura rococó es aquella que surgió y se desarrolló en París durante el siglo XVIII, entre las décadas de 1730 y 1760, como reacción a la grandeza, la simetría y las estrictas regulaciones del barroco. Mantenía el empleo de adornos, pero incorporaba una decoración profusa con inclusión de volutas y formas de hojas de acanto. Entre las características del barroco, hablando estructuralmente, se menciona la forma predominante, que consistía en la proyección de un pabellón central de planta circular, del cual partían dos alas de menor altura. Y en cuanto a las fachadas, se abandonó la aplicación de órdenes clásicos y las ventanas incrementaron su tamaño, dando lugar a la reacción entre el interior y el exterior, alcanzando el concepto de mímesis con respecto a la naturaleza. Y aquí se muestran dos ejemplos, que es el Palacio de Versalles, que está ubicado en Francia, y el Palacio de Charlottenburg, que está ubicado en Alemania. Y ya como conclusión, se dividió como en dos partes, una que tratara sobre el objetivo principal de la actividad y el otro ya centrarnos en el tema en el que mi equipo y yo elegimos. Como principal objetivo, trató sobre una presentación eficaz en PowerPoint para que usáramos las herramientas que esta misma aplicación nos proporcionara y lograr dar a entender un tema de manera más visual, pues es el principal objetivo de ese tipo de presentaciones, que se entienda de manera más sencilla algún tema. Por otro lado, y hablando del tema que se nos dio, bueno, que escogimos previamente, que fue sobre las corrientes que tiene la arquitectura, es interesante, pues hablar sobre la sociedad reflejada en la obra, las creencias, lo que se buscaba lograr, sus principales convicciones, un sinfín de cosas que cada una de las corrientes nos habla, para finalmente llegar a lo que somos hoy. Pues es importante que las conozcamos para seguir avanzando como arquitectos. Esas son algunas de las referencias bibliográficas que contribuyó a nuestra investigación. Y es todo. Gracias.